Siempre se nos dice que no debemos enamorarnos de las acciones, que invertimos siempre por una razón. Hace un año, Cerrado Gold era una gran oportunidad y se demostró con una gran revalorización, multiplicando varias veces su valor. Un año más tarde, la empresa ha cambiado mucho y su situación es infinitamente mejor de lo que era hace un año. Pero nos volvemos a preguntar, ¿sigue siendo una buena oportunidad? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a inversión minera y de materias primas. Hoy tenemos de vuelta a Javier Chico, donde nos va a presentar una empresa de la que hemos estado hablando varias veces en este programa y que además la hemos entrevistado hace poco. Nada más ni nada menos que Cerrado Gold. Cerrado Gold nos la trajo Javi hace un año, que era una empresa que básicamente estaba o parecía estar en las últimas y realmente resurgió de las cenizas este último año con una revalorización y poniendo a poner todas las cosas en su sitio. La empresa que había hace un año y en el cual pues Javi nos decía que era para él una buena opción de inversión, a día de hoy es una empresa muy diferente. Y de alguna forma, en el último capítulo en el que estuvimos, le dije, Javi, ¿podrías venir y hacer un poco una actualización de Cerrado, ya que ha cambiado tanto? Vamos a ver un poco cómo se ve ahora la empresa. Y evidentemente Javi recogió el guante y aquí lo tenemos. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, Amadeu. ¿Qué tal? Aquí encantado de estar otra vez en tu programa y sobre Mm. todo para hablar de Cerrado y para hacer seguimiento, que como bien dices, hace un año estuvimos analizándola. Sí, yo creo que el caso de Cerrado es un caso realmente especial, la situación en la que se encontraba y que además, pues bueno, aquellos que no habéis escuchado la entrevista que hicimos al CEO, pues es importante para poner en situación y para poder ver de alguna forma lo que ha llegado a cambiar la empresa en un año. Pero igual que ha cambiado su situación, evidentemente ha cambiado su cotización y ha cambiado, digamos, los objetivos que dice la empresa que va a tener en los próximos años. Y de alguna forma, gracias a la modelización de las empresas, es la mejor forma para ver realmente si la empresa está siendo barata o está siendo cara, si es una opción de inversión o qué riesgo tenemos en esta inversión, ¿no? Aparte de analizar, pues, todas esas red flags y todos esos análisis de proyecto que normalmente hacemos. Y de alguna forma, esto es lo que Javi de alguna forma enseña en el curso de materias primas de los locos de Wall Street. Así que si estás interesado en aprender a cómo modelizar empresas, a aprender de inversión en materias primas, pues te dejamos el enlace en la descripción del vídeo para que puedas, pues bueno, ver el curso que hemos organizado entre Javi y yo para poder enseñar desde cero a invertir en materias primas. Vamos a Además pasar. que esta edición hemos remodelado todo el curso, lo hemos regrabado, Sí. así que es como un curso completamente nuevo, con contenido nuevo y contenido muy actualizado. Sí, sí, efectivamente. Varias horas hemos estado allí regrabando y reajustando y repuliendo cosas. Así que sin más, empezamos a hablar de cerrado, Javi. Venga, hace un año esta era una empresa que tenía un pie en la tumba, ¿no? O pie y medio. Sí. Y yo lo que venía a decir es, oye, la situación no es tan mala como parece en la superficie. Es decir, si rascas un poco, te das cuenta de que no va a quebrar y si el precio del oro acompaña mínimamente, ¿no? Y la verdad es que el precio del oro acompañó, ¿no? Y la empresa pues Ujú. finalmente no quebró. Entonces, en esta primera slide, lo que he puesto es cuál era el precio. Esto es la evolución de la cotización de Cerrado Gold desde hace un año hasta hoy, ¿vale? El inicio es un poco engañoso, ¿vale? Porque aquí veis que es un gráfico de un día, pero diréis, oye, aquí hay menos barritas que un día, ¿no? Los más observadores dirán, Ya. "Ostras, aquí hay pocas barritas". Y es verdad, porque estuvo suspendida de cotización, ¿os acordáis, no? Que estuvo suspendida de cotización, Claro, llegó a suspender. sí, entre junio y agosto, si no recuerdo mal, principios de junio hasta principios de agosto.
porque no había presentado las cuentas anuales del año anterior, ¿vale? Las presentó con retraso y luego tuvieron ahí algún problema presentando una instancia. Total, que al final tuvo que estar suspendida de cotización unos meses. Y esta es la evolución, es decir, por aquí cotizaba a 0,20, cuando volvió a cotizar bajó casi a 0,15 y actualmente está en 0,69, o sea, ha multiplicado por 4. ¿Sabes? Entonces, ¿tú llegaste a comprar, Amadeu? No, yo no llegué a comprar, no, No llegaste no, a no. comprar. Yo compré un poquito antes de suspender la cotización y la solté muy pronto. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocer que yo la solté aquí en esta subida de noviembre, de principios de noviembre fue cuando yo solté. Pero bueno, Bueno, se hizo el pero dinero también, fácil. sí, exacto. También siempre lo decimos, ¿no? Lo decimos en el curso. Uno tiene que tener muy claro cuál es su tesis de inversión, ¿no? En cada una de las Efectivamente. empresas. Y la tesis de inversión en Cerrado Gold era que la empresa no quebraba. Sí, Y para que la empresa pues no quebrase, obviamente tenía que arreglar unos papeles. Evidentemente, suspendió cotización, por lo tanto, es que realmente estuvo, digamos, en el filo del abismo, pero como bien decías, pues no estuvo tan mal y hubo un momento en que el mercado pues reconoció de que es verdad, esto no va a quebrar. Y no es iba a en ese quebrar. Sí. momento, pues entre octubre y noviembre, cuando pasamos pues de los 0,20 a pues a casi 0,50, ¿no? Sí, entonces yo no voy a spoilear porque la vendí. Luego lo cuento, luego lo entenderéis porque no lo cuento todavía, ¿vale? Pero no voy a spoilear porque la vendí. Entonces, vamos a la siguiente slide, que aquí lo que he querido resumir es un poco cuál es el balance actual que tiene esta empresa y qué flujo de caja genera, ¿vale? Esta es la foto, lo que veis aquí abajo es la foto de Q1 del 2025. Aquí veis que es verdad que tiene 20 millones en cash, ¿vale? Entonces, cuando dicen, oye, tenemos 20 millones en cash, es cierto, pero realmente el working capital, y creo que he excluido el inventario para calcular este working capital, es de menos 13 millones de dólares, ¿vale? Con lo cual, oye, tampoco es que tenga un balance así como para tirar cohetes, ¿vale? Claro. Tiene 6,4 millones de dólares de deuda a largo plazo, lo cual no es mucho. Pinta, o sea, el balance comparado con lo que vimos hace un año, pinta muchísimo mejor, pero vamos, a una distancia sideral, ¿no? Sí, claro, Eh, y más teniendo en cuenta pues que han mejorado mucho pues la mina de Argentina y el precio del oro está disparado, con lo que realmente pueden estar haciendo mucho dinero de forma sostenible en esa mina. Efectivamente, comparado con lo que teníamos hace un año. Mm. Pero sin embargo, por el lado de la generación de caja, aquí veis que generan 7,44 millones de operating cash flow, pero en CAPEX están invirtiendo 8,5 millones, ¿vale? Tiene una salida de caja ahí de 8,5 millones y además en la parte financiera, es decir, para pago de intereses, repago de deuda, tienen menos 4,8 millones también, con lo cual están destruyendo un poquito de caja, ¿vale? Mm. Entonces, esto es un mal síntoma, la verdad, que después de haber subido tanto el oro y tener un proyecto que la minera Don Nicolás, ¿no? Que tenía un proyecto que tenía un NPV atractivo, ¿no? Una tasa de rentabilidad atractiva, pues que esté quemando caja, ¿vale? Y luego veremos cuál es la causa. Entonces, ¿en qué jurisdicciones está operando Cerrado Gold? Pues aquí lo tenéis, Argentina, Canadá y Portugal. La producción anual que estiman ellos en 2025 es 57.000 onzas de oro equivalentes a 1.600 dólares de coste de AISC por onza, ¿vale? Entonces, estos números sobre el papel no son malos, ¿verdad, Medeu? Y más No, con el claro, oro al precio que está a día de hoy, ¿no? claro. El El, problema era cuando el oro estaba a 1.600, pero ahora, Eso es, eso es. Pero claro, el ASC, recordar que es una métrica de costes que no incluye todos los costes en los que incurre la mina, ¿vale? Y luego veremos, por ejemplo, luego veremos dos ejemplos que no están incluidos en el ASC, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos que en el Q1 han producido 11.000 onzas, perdón, con lo cual mal, ¿vale? Es decir, si quieren producir 57.000 onzas durante el año, tienen que acelerar bastante, de hecho. ujú, Y durante todo el 2024 han producido 54.500 onzas,
a un coste de $1.651 por onza, ¿vale? Y mira otra cosa, el ASC del Q1 ha sido $1.932 por onza, ¿vale? Con lo cual ahí, para cumplir el guidance, lo tienen complicado. Cuando una minera está ya produciendo, una de las métricas que yo suelo mirar bastante y que el mercado también lo mira bastante, es su producción real respecto al guidance que dan. Si no cumplen guidance, pues generalmente esta minera se suele dar la torta, ¿vale? Es así como funciona. En cuanto a las reservas que tienen, 76 millones de onzas de plata, 697.000 toneladas de zinc, 442.000 toneladas de plomo, 576.000 onzas de oro y 60.000 toneladas de cobre. Hay una evolución que luego veremos por qué es respecto al año pasado, porque el año pasado no tenían ni plomo, ni zinc, ni cobre, ¿vale? Luego veremos a qué se debe que han aumentado las reservas. Y aquí veis los proyectos que tienen, ¿vale? Minera Don Nicolás en Argentina, que es la mina que está produciendo actualmente. Mont Sorcier, que es una mina de concentrado de hierro y es un proyecto todavía, ¿vale? No lo han desarrollado. Y la Goa Salgada, que es el proyecto VMS que han adquirido, ¿vale? Capitalizan 65 millones de dólares actualmente. Entonces, esta es la foto de Cerrado Gold a día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos en el Q1? Pues en el Q1 lo que os adelantaba antes, han quemado 6 millones de caja, ¿vale? Aquí lo tenéis. El cash al principio del periodo, 26 millones. El cash al final del periodo, 20 millones. 5 millones de caja es lo que han quemado. Entonces, bueno, aquí veis que el AIST ha sido de 1.932 dólares por onza, ¿vale? Aquí lo comparan con el Q1 del 2024, pero claro, es muy diferente, ¿vale? El entorno que había en el Q1 del 2024 con lo que Claro. hay ahora, ¿vale? Y más con el guidance que ellos dan, ¿no? Dicen que on track for full year guidance of 55.000, 60.000 onzas de oro equivalentes anuales. Entonces, esto, pues claro, también yo lo pongo un poco en entredicho, ¿vale? Yo creo que mucho tienen que acelerar para llegar hasta ahí. Y dice, el cash balance es de 20 millones de dólares. Vale, sí, eso es cierto, pero realmente es una empresa que está quemando caja y que ya habéis visto que tienen working capital negativo, ¿vale? Entonces, aquí vemos otra banderita roja, ¿no? Realmente la información que nos dan aquí es un poco, para mí, contradictoria, ¿no? Bueno, es sesgada, ¿no? Es Digamos. sesgada. Sí, O sea, tú, un Q1, digamos, una proyección de 11.000, ¿vale? Diciendo que tienes que hacer 60.000, sí, pongámoslo en el punto medio, ¿no? 57.000, sí, o digamos. 57. Tú realmente deberías estar más cerca de las 15 que de las 11, porque hay mil cosas que pueden pasar, ¿no? Correcto. Y a no ser de que tengas algún tipo de ramp up o algún tipo de puesta en marcha de un segundo molino donde te va a incrementar un porcentaje de onzas, ah, pues estás por debajo, ¿sabes? Estás Sí, por debajo claramente. Y de alguna forma, pues el Include Sustaining Cost, bueno, es alto, ¿no? Teniendo en cuenta un poco, pues, lo que promete la mina o lo que debería prometer. Y luego, pues, el balance sheet, pues un poco de lo mismo, ¿no? ¿Lo que dicen es mentira? No. ¿Te están diciendo 100% la verdad? Pues bueno, lo podríamos poner entredicho, ¿no? No mienten y creo que ninguna de las cosas mienten, pero creo que sí está mucho más inflado, está mucho más mirado desde un sesgo positivo que no desde un sesgo real. efectivamente. Entonces, si nos vamos a la siguiente slide, diremos, oye, ¿y en qué han estado gastando, ¿no? Ese flujo de caja que veíamos antes que se les ha ido, ¿no? Por un lado, en la parte de investing y en la parte de financing. Pues en la parte de investing, aquí veis que tienen additions to property, plant and equipment. Esto es Mm. una partida que es que han hecho CAPEX en ese Q. Esto, pues oye, puede haber sido, tenían que instalar un segundo crasher, ¿vale? Porque tenían algunos ahí que eran crasher móviles y tenían que poner alguno fijo o algo había estado leyendo por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor puede haber sido ese el motivo, ¿vale? Luego, costes de exploración,
pues lo mismo. También pues han incurrido en costes de exploración. Y aquí es lo que os comentaba, que esto no entra dentro de la ISC. Por eso diréis, oye, pero si la ISC da un margen muy sano, ¿no? Que la Mm. ISC es de 1.900 hasta 3.000 y pico que está ahora la onza de oro, pues tengo más de $1.000 de margen por onza. Pero claro, estas partidas pues están fuera de la ISC. ¿Vale? Por eso la ISC muchas veces es una métrica que no recoge toda la realidad de la operación y de la realidad financiera No, de una empresa. a ver, Es orientativo. sí, o sea, el problema que realmente tienen, ¿no? Las mineras en sí es que tú necesitas algún tipo de número o de estándar para intentar compararlas, ¿no? Entonces, creo que fue por la industria del oro que se empezó a implementar el Include Sustaining Cost y realmente es una métrica buena si únicamente te centras en todo lo que es pues operativa, ¿no? Sí, de Y te costes da, directos. claro, y te da una buena perspectiva de, para comparar empresas parecidas, pues quién tiene unos mejores o potencialmente mejores márgenes o que opera a un coste mucho más reducido, ¿no? Y eso, digamos, en ese punto es positivo, pero pues otra vez no nos podemos quedar únicamente en la superficie, sino que tenemos que mirar un poco más allá. Y aquí Eso es. creo que también lo tienes señalado, ¿no? Porque también hay los intereses Los y intereses. esa deuda e intereses pues son cosas que tampoco computan en el All Include Sustaining Cost. Entonces, claro, puedes tener una operativa súper buena, pero en cambio tener un ratio de deuda muy alto y que eso te penalice por mucho que los números operativos te salgan, ¿no? Sí. Y de hecho aquí tenéis que han ido un poco jugando, ¿no? Oye, por un lado de la parte de revolving, pues han cogido 10 millones, pero al mismo tiempo han repagado 6,7 millones, ¿no? En Promissory Notes, pues se han endeudado en 19 millones, pero han repagado 23 millones, ¿no? Y pago de intereses, que es a mí lo que también pongo aquí la bandera roja, ¿no? Más de 1 millón por quarter de pago de intereses, ¿vale? Que es una tasa elevada para una empresa de esas características, que es pequeñita, ¿vale? Exacto. No, siempre hay que ajustar la cantidad de intereses que pagan al tamaño de la empresa. ¿Vale? En ese caso, pues es una cantidad de dinero que no es desdeñable. ¿Vale? En cualquier caso, aquí tenéis que realmente la caja ha decrecido en 5,9 millones, ¿vale? Han tenido una salida de caja de 5,9 millones en el quarter, con lo cual, pues se puede decir que han quemado caja. ¿Vale? Esto por la parte de análisis financiero del Q1. Y ya si nos vamos a analizar un poco la empresa, pues aquí veis los tres proyectos que tiene, ¿vale? Tiene el proyecto de Minera Don Nicolás, que es el que está actualmente en producción, que es de oro y plata, ¿vale? Por eso dicen lo de GEOS, ¿no? En vez de onzas de oro, ¿no? Porque ahí meten Claro. en el mismo saco el oro y la plata, ¿vale? Y lo ponen como en gold equivalent onces, ¿no? Y luego tienen dos proyectos. Uno es Lagoa Salgada, que es el que adquirieron este año, ¿no? Este año compraron ese proyecto, muy cerca de Portugal. Y luego tienen el proyecto Mont Sorcier, ¿vale? Que es un proyecto de concentrado de hierro Mm. que está en Quebec, Canadá. Entonces, bueno, una empresa variopinta, ¿no? Metales preciosos, sí, Sí, pero con hierro. Entonces, estas historias tampoco gustan mucho al mercado, porque al mercado lo que le gustan son historias puras. Y a mí también, ¿no? sí, A mí, yo cuando sí, a mí invierto en una también. minera de oro, yo quiero que sea una minera de oro, no una minera de oro y hierro, ¿no? Mm. Entonces, eso también es un poco hecha para atrás, ¿vale? Ver esta amalgama de proyectos, ¿vale? Hace un año, pues era un juego diferente, era una empresa que parecía que estaba quebrada y yo decía, oye, no está quebrada, pero ahora ya, digamos que estamos elevando el listón y estamos viéndola con otros ojos, ¿vale? Para el que vea este vídeo y diga, este no es el mismo Javi que hace un año. No, no. Que hace un año estábamos jugando otro juego y ahora ya estamos evaluando una empresa que ha salido de la parte de distress, ¿no? Companies, ¿no? Claro. Empresa con problemas y ahora ya estamos valorando otras cosas, ¿vale? Y vamos con Minera Don Nicolás. Primero, tienen dos operaciones. Una operación a cielo abierto con tres yacimientos, Calandrias Norte, Zorro y Calandrias Sur. Y luego una operación underground que está ahora mismo en desarrollo. ¿Vale? Ahora tienen en desarrollo esa operación underground
que es Paloma Trend, ¿vale? Con lo cual, otra bandera roja, ¿vale? Porque eso va a ser una salida de CAPEX que la veremos, ahora la vamos a cuantificar. Entonces, aquí he puesto la estimación de recursos que ellos tienen por cada yacimiento. Y aquí veis que está diferenciado lo que es Open Pit de lo que es Underground, ¿vale? Aquí tenéis Paloma Trend, que es el Underground, y el resto Open Pit. Y aquí os he señalado que todo lo que tiene grado menor de 1 gramo por tonelada, pues es lo que va a heap leach, ¿vale? El resto que tiene grado mayor de 1 gramo por tonelada va a una planta de procesamiento Carbon in Leach que tienen también en este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gran transformación que han tenido que hacer entre el año 2024 al 2025? Pues aquí lo tenéis. En el año 2024 veis que la mayoría de material venía de Calandrias Norte, y Calandrias Norte, si nos vamos a la slide anterior, pues Era es Hitler. un yacimiento, efectivamente, es un yacimiento que tenía pues 18 gramos por tonelada de oro, 14,52, ¿vale? Unos grados enormes, ¿vale? Pero ahora han hecho el ramp up del heap leach, ¿vale? Y en 2025 tienen que estar extrayendo mena y procesándola casi exclusivamente con el heap leach. Entonces es un cambio sustancial para un proyecto, Claro. ¿vale? Porque lo primero, oye, se está cumpliendo lo que ellos tenían en su proyecto técnico. Y segundo, si no se cumple, ¿tienen algún plan B o alguna alternativa? ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto el mining plan a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta el 2028, ¿vale? Porque esa es otra, que es una mina que, claro, tiene un periodo de vida un poquito corto, ¿vale? Ya le quedan prácticamente 3 años de vida, y eso para una minera pues se antoja poco, ¿vale? Entonces, esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo van a hacer para reemplazar reservas? ¿Vale? Hay que ver si pueden reemplazar reservas y aumentar la vida de la mina. Ya 3 años ya es escaso, ¿vale? Y el mercado lo suele penalizar, ese tipo de mineras que tienen poca vida, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante lo del heap leach? Pues aquí lo vemos, ¿vale? Una planta carbon in leach tiene todos estos componentes, ¿no? Que es el crusher, el molino, la planta de procesado y el power plant, ¿vale? Estas plantas, el procesado con carbon in leach es mucho más costoso que el procesado con heap leach. Ujú. Entonces, claro, para que sea rentable la planta de heap leach, eh, tiene que cumplirse meticulosamente lo que viene en el proyecto técnico, tanto a nivel de grado como a nivel de recoveries, ¿vale? Esta planta es la que van a dejar de utilizar, ¿vale? De hecho, creo que están aquí procesando la última mena en esta planta, ¿no? Y van a empezar a utilizar el heap leach, que este es el esquema de un heap leach. ¿Por qué es tan barato? Pues porque realmente fijaos lo simple que es. Tiene una trituradora, ¿vale? Ni siquiera un molino, ¿vale? Lo que pongo aquí, lo que hay aquí en esta planta es un molino, ¿vale? Esto es un triturador. Un triturador que tritura el material que sale de la mina y lo van apilando en este leach pad, ¿vale? Y aquí lo irrigan con ácido. ¿Veis aquí estos tubitos? No sé si se ve bien en la imagen, pero aquí hay unos tubitos que lo van irrigando Y- y luego lo recogen, hacen un proceso de recogida de ese líquido ya que contiene el oro, y lo recuperan mediante un proceso electroquímico, ¿vale? Eh, entonces, es un proceso muy barato, Ujú. ¿vale? Es un proceso muy barato. En cuanto a consumo de energía, no consume casi nada de energía comparado con un carbon in leach, ¿vale? Y aquí tenéis cuál es el aspecto que tienen esta planta de procesamiento. Bueno, planta por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero prácticamente es el triturador, ¿vale? No tiene molino, y aquí los tanques, ¿no? En los que luego se acumula esa mezcla de ácido que ya tiene el oro, ¿vale? Ujú. Y claro, los recoveries no son los mismos. Aquí veis que en el carbon en leach para oro, los recoveries son del 90%. Y en la planta de heap leach, HL es heap leach, ¿vale? En la planta de heap leach para óxidos es un 68%, para metales para la mena de transición entre óxido y roca fresca un 60%, y roca fresca un 35%.
¿vale? Entonces, claro, los recoveries son mucho, mucho, mucho menores, ¿de acuerdo? Pero por eso se utiliza para mena que tiene poco grado, ¿no? Porque realmente sí que resulta económico hacer un heap leach de una mena que tiene poco grado por el coste, ¿vale? Eso no tengo que marcar a fuego que es por el coste, por lo que es tan barato, por lo que es ventajoso para mena de bajo grado utilizar un heap leach. Y aquí veis el consumo energético, ¿no? Esto lo he cogido del proyecto que ellos tenían, ¿no? En planta Martinetas, que es la que tiene el Carbon in Leach, pues aquí veis el consumo que tiene comparado con el resto de sitios que ellos tienen, ¿no? Esto no es los capandras, esto es los calandras, ¿vale? Las calandrias, a 315.000 kilovatios hora. Tiene nada que ver con el 1,6 millones kilovatios hora que consume planta Martinetas. Ese es el consumo mensual, ¿vale? Y aquí veis que durante la vida de la mina, pues evidentemente hay una diferencia de escala más que notable. Mientras que la planta Carbon in Leach procesa 457.000 toneladas, la planta de Heap Leach procesa 14 millones de toneladas con una media de grado de 0,91, ¿vale? Frente al 4,65 gramos por tonelada de la planta Carbon in Leach, ¿vale? Entonces, aquí veis para qué se usa la planta Heap Leach. Es mena de bajo grado y un gran volumen, ¿de acuerdo? Claro. Y por último, un resumen, ¿no? De cuánto producen de cada zona. Entonces, realmente el desarrollo underground que van a hacer ahora de Paloma Trend realmente solo le suma un 11%, ¿vale? Ese desarrollo underground que van a hacer. Mientras que realmente el grueso es Calandria Sur, ¿vale? Calandria Sur es el que hace la mayoría de contribución al oro producido en este proyecto. Y si nos vamos a la estimación de recursos, volvemos para atrás, vemos aquí que Calandria Sur, ¿vale? Tiene un grado de menos de 1 gramo por tonelada, con lo cual este es para heap leach, ¿vale? En resumen, el mayor contribuidor de oro durante toda la vida de la mina es Eso es el Bélgica. yacimiento de heap leach, efectivamente. Con lo cual, nos vamos para adelante otra vez, aquí. Y en la siguiente slide veis que yo aquí os he puesto la producción anual que ellos esperan tener según su proyecto técnico, ¿vale? Yo aquí me he basado no en el guidance de 2025, sino esto es el proyecto técnico que tienen con el plan de minado. Entonces, para Seedblitz en el año 2025, ¿vale? Ellos esperan procesar, aquí lo tenéis, 48.000 onzas de oro, ¿vale? 48.000 onzas de oro. Entonces, 48.000 onzas de oro y en el primer quarter han conseguido procesar 11.000. ¿De acuerdo? Entonces, ya os imagináis por dónde voy, ¿no? Que realmente que no están cumpliendo lo que viene en su propio proyecto técnico. Y ese proyecto técnico es la segunda versión, ¿eh? Yo me salí de esta empresa porque yo vi que los datos se desviaban mucho de la primera versión que tenían el año pasado del proyecto técnico. Luego publicaron una actualización que daban datos más realistas, pero ni siquiera la actualización la están cumpliendo, ¿vale? Y luego otra cosa que tenemos aquí que destacar, Paloma Trend no empieza a contribuir sustancialmente hasta el año 2027. O sea, han empezado ahora el desarrollo, pero hasta el año 2027 no va a empezar a contribuir sustancialmente. Entonces, el desarrollo underground que están haciendo ahora necesita por lo menos 2 años hasta empezar a aportar. ¿De acuerdo? ¿Y qué coste tiene ese desarrollo? Pues lo he puesto aquí, ¿vale? El coste que tiene Underground Mine, 18 millones de dólares, más 4 costes indirectos, otro millón. Vamos a poner que aquí ya tenemos unos 24 millones, ¿vale? 24 millones. Y si además le sumas el owner cost, son 39 millones. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar todo este dinero para hacer el desarrollo de la mina subterránea? ¿Vale? Yo no sé de dónde va a salir, porque el balance de esto no lo aguanta. O sea, o se endeudan más o vamos a ver dilución, ¿vale? Es una inversión grande, ¿no? La que necesitan hacer. Ese es el primer problema que yo veo. Y el segundo problema es de la operación, ¿no? Yo si me pongo aquí a comparar
el estimado, ¿no? Que os he puesto aquí en rojo. El estimado en rojo es que en el heap leach van a tener un grado de 0,69. Eh, y el real que se ve es que es un grado de 0,8, pero con unos recovery del 39%. Wow. Y en el recovery en el proyecto es de 61%. Con lo cual les ha salvado el grado. Sí, El sí. grado les ha salvado un poquito en el real del Q1. Pero ahora, ¿van a ser capaces de mantener este grado durante el resto de quarters? Es otra duda. Y como el recovery siga siendo tan pobre, que a mí 39%, la verdad que me parece pobre, Amadeu, Sí, sí, sí. el recovery que han tenido, como Porque no. mira aquí que tienes en el estimado, ¿no? 2026 les baja, digamos, el recovery, ¿vale? Tanto Sí, de oro como de plata, pero sí, está bajando a un 50%, digámoslo así, ¿vale? sí, efectivamente. Y en cambio, aquí es que estamos viendo 10 puntos por debajo, que son 20 puntos por debajo de lo esperado. Entonces, es significativo. Sí, entonces, realmente, cuando tenemos una mina en producción, yo creo que todas estas herramientas son las que utilizamos, ¿no? Para hacer como primer resorte, ¿no? Oye, balance, ¿no? Analizar el balance. Luego, analizar si están generando caja de verdad o no. Después, analizar cómo van respecto al proyecto y luego Hasta, analizar también si va a haber flujos de casa en el futuro, porque no os olvidéis que el fin último de invertir en una minera es disfrutar free cash flows positivos. Bueno, una minera en producción, ¿me entendéis, no? El fin último de disfrutar de una minera que está en producción es ver en el futuro free cash flows positivos. ¿Vale? Entonces, una empresa que yo analizo y yo digo, oye, pero es que esta empresa por lo menos mientras que esté haciendo el desarrollo underground, nos vamos a tirar 2, 3 quarters fácilmente de free cash flow muy negativo. Que oye, pues para mí no es y- atractiva. ¿no? Y mira el recovery de plata, es que del 30 y pico al 8%. Sí, es verdad. Es que de 8%, o sea, es insultante casi, ¿sabes? Sí, Es insultante. Y yo entiendo, que aquí el de la plata al final es casi lo de menos, que haces más dinero con el oro y tal, pero no deja de decir de que aquí hay un problema con la metalurgia clarísimo. Y, y otro punto que también para mí es importante, sobre todo hablando del tema de deuda. Ah, Tú has dicho, ¿no? Esta es una mina que solo tiene 3 años de vida, o le quedan 3 años, o 4 o 5, pongamos. Am, pero yo me acuerdo que en la entrevista ellos decían que a través de la exploración underground sí, iban a extender como mínimo a 6 años o lo que fuera la vida de la mina. O sea, pon que quieren doblar reservas. Doblar reservas de una mina ah, implica un coste de exploración, esto es una, y dos, más teniendo en cuenta que de underground, y lo has puesto allí en el guidance, les vendrá un 10, un 11, un 15, algo por ciento del total de onzas, y estás diciendo que por lo tanto tienes que expandir las reservas únicamente o prácticamente todo con underground, que a día de hoy únicamente te representa un 10%. Por lo tanto, las reservas que tienes que llegar a hacer y que tienes que llegar a encontrar son muy elevadas, deberíamos teniendo estar en viendo ya cuenta la mina. sondeos. Sí, deberíamos estar viendo ya que están haciendo sondeos y que están dando resultados, pero claro, no vemos ningún resultado de sondeo. Yo en los últimos meses no he visto ninguna noticia que No. hayan hecho sondeos Y que vayan digamos, descubriendo nuevas onzas, por así claro, decirlo. entonces estamos diciendo de que ya han estado gastando en exploración, porque lo pone en el financial statement, no vemos resultados y que para incrementar esas reservas que necesitan, digamos, para dentro de qué, un año y medio, 2 años como mucho, o sea, van a tener que hacer un gran trabajo para ir incrementando pues todas esas onzas, pues que se necesitan muchas onzas para descubrir. Sí, eso es. Entonces, yo con todo esto.
pues evidentemente normalmente yo aquí pararía de seguir analizando, ¿vale? Yo aquí pararía y diría, pues oye, ¿qué más me da ya el resto de cosas que tienen? Si al final una empresa de materias primas, una minera, al final que tiene activos y tiene capital. Y esa empresa es una empresa, sí, es verdad que tiene activos con un NPV atractivo sobre el papel, con un IRR atractivo sobre el papel, pero no tiene el capital para explotar esos activos. Entonces, claro, no va a ser capaz de desarrollar el resto de proyectos que tiene. Entonces, para mí no, ya os digo, no es atractivo. No es atractivo ahora mismo invertir en Cerrado Gold. Porque no sé si lo has calculado y probablemente no. Y si no lo has calculado, tampoco pasa absolutamente nada. Pero sí que me gustaría hacer una pincelada a Portugal, Sí, porque aquí lo tenemos, el proyecto de Portugal, la Lagoa Salgada, ¿vale? Y aquí os he puesto un poco no lo he calculado yo, lo he cogido de su proyecto, ¿vale? Y con todas las premisas que ellos pueden haber hecho, de cuántos costes, precios de materias primas, etcétera. Y aquí veis los flujos de caja que tiene. A ver, este proyecto, el problema que yo le veo viendo este diagrama de barras, pues en primer lugar que a partir del cuarto año de operación, pues los flujos de caja bajan bastante, ¿no? Decaen un poco dramáticamente, sí, sí. dramáticamente. Luego, otro problema, el tiempo para recuperar el payback, ¿vale? Es bajo, es elevado, ¿no? El payback aquí veis que es el tercer año. A partir del Ujú. tercer año es cuando recuperan lo invertido. Entonces a mí me parece aburrido. Yo lo que pido es proyectos que por lo menos antes del segundo año se recupere lo invertido. ¿De acuerdo? Y luego, la inversión inicial, aquí veis que es más de 120 millones de dólares más o menos. Entonces, claro, ¿de dónde van a ser? Por eso os decía, es una empresa con activo, pero sin capital para explotarlo. Y no le va a dar el capital los flujos de caja de Argentina. No se lo va a dar. Claro, porque ellos no vendían de que parte de ese flujo de caja debería servir para financiar este proyecto, que, que lo otro pues concederían crédito, pero es que tal y como estamos viendo, no están bien de deuda, no están bien digamos, en los flujos de caja de Argentina, lo necesitan usar en Argentina mismo para poder sufragar la deuda que tienen, para poder seguir explorando, para seguir poniendo, incrementando reservas y que por lo tanto es bastante increíble pensar de que puedan destinar pues un par de años de flujos de caja que vengan de ese proyecto a como mínimo financiar un porcentaje importante de este, ¿no? Eso es. Y, y fíjate que tampoco, si nos vamos a mirar las reservas, este es un proyecto, es un VMS, ¿vale? Un VMS, pues por poner un ejemplo, de hecho se encuentra también en la faja perítica ibérica, Sí, y aquí hay otros proyectos muy conocidos, ¿no? En España, como Minera Las Cruces, ¿no? Río Tinto, Analcollar, todos esos todo proyectos esto. están también en la faja perítica ibérica, ¿vale? Pero sin embargo, si nos fijamos aquí un poco en la ley, en los grados, pues bueno, tampoco son espectaculares, no hay nada que destaque especialmente, ¿no? Y con lo difícil, ¿no? Que es hacer el recovery el procesado de depósitos polimetálicos, pues yo no sé, pero tampoco le veo aquí nada que me llame mucho la atención, ¿sabes, Amadeu? Mm. No veo aquí Mm. nada que diga, uff, es un gran activo, ¿no? No me llama mucho la atención, no sé por qué se han tenido que hacer precisamente con este proyecto, ¿no? Mm. No sé, yo un poco la sensación que tenía es que, pues bueno, necesitan mover cromos para poder Sí, salvar la situación. La verdad es que creo que evidentemente de la situación que estábamos hablando hace un año a la situación actual no hay punto de comparación. Viendo un poco lo que, tal y como lo estás explicando, ¿no? No me sorprendería un aumento de capital, una dilución, no diría que salvaje, pero una dilución importante para ni que sea sufragar, digamos, toda la deuda que tienen en,
actual, ¿no? Y que puedan Sí, entonces partir de un capital saneado y que, digamos, entonces sí, parte del flujo pues vaya destinado a empezar a construir esto. Am, pero también necesito que me demuestren, como les decía el CEO en la entrevista, de que estos proyectos son de clase mundial, porque el de Argentina, para que sea clase mundial, deberían de descubrir algo underground que no sabemos y que no hay noticias, porque una mina que le quedan 3 años no es un proyecto de clase mundial. Y el proyecto, tal y como está planteado de Glau Salgada, tampoco es un proyecto de clase mundial, porque si tú, digamos, estas 4 barras hasta 2029, pues siguieran y que sea con cierta asíntota hasta pues 2040, pues entonces ya podrías decir que sí, que es un proyecto pues de largo recorrido, es un proyecto interesante, importante, pero claro, estamos bajando tanto, digamos, el output de la mina que bueno, que tiene sus dudas, a no ser otra vez que se meta dinero aquí en exploración, que encuentras, pues bueno, ciertas onzas y tal. Porque recordemos, ¿no? Normalmente siempre se pide de que por mucho que todas las, digamos, todas las reservas y todo no esté definido hasta el final, porque también es verdad, y eso lo sabemos, de que cuando tú modulas con descuento de flujos de caja algo a muy largo recorrido, los años que quedan muy lejos, su impacto es ínfimo a la valoración real. Pero al menos tener esos 6, 7, 8 años que tú sabes de que eso pues va a seguir y que va a seguir teniendo, por mucho que pasen los años, una valoración de descuentos de flujo de caja que va a seguir siendo importante. eso es. Y sabes que tengo mucha curiosidad por ver el Q2, porque en el Mm. Q2 no van a tener tanta contribución de la planta Carbon in Leach como antes en el Q1, y se va a ver si en la parte de Heat Leach si despega o por el contrario si se da en la torta. Entonces, Claro. el Q2 para mí es el informe que va a ser ya definitivo, ¿no? Para ver por dónde va a tirar esta No compañía. sé, claro. O sea, yo te diría, o sea, a mí lo que me sorprende, si el Q2 tiene que ir mal, y ya deberían de estar haciendo un aumento de capital, porque es evidente que la hostia se la va a pegar en la bolsa y por lo tanto si tienen que ampliarán a precio más bajo. Am, y que estamos, digamos, a finales de junio y que yo sepa, a no ser de que hoy haya habido algo, pues no haya habido un incremento de capital que me hace pensar de que las cosas tienen que ir mejor, si no, tampoco lo entendería, ¿no? Bueno, porque realmente no va tan mal la operación. O sea, realmente han perdido cuánto, 5 o 6 millones, ¿no? En el anterior quarter. Y luego también el precio del oro es un poquitín más elevado, ¿no? Entonces Ya. también eso les está ayudando. Y Desde está luego, si llevando Gold en el nombre. sí, y desde luego, si no hubiera subido tanto el precio del oro en el último año, Mm. esta empresa estaría muchísimo peor, pero muchísimo peor. Fijaos que han tenido todos los vientos de cola de la subida del oro, que ha sido más de $1.000 por onza la subida del oro que ha habido en el último año, ¿eh? Ojo. Mm, mm. Perfecto, Javi. Pues no sé, creo que ha sido una charla interesante donde hemos podido, digamos, ver al detalle de Cerrado Gol, esa empresa que, que digamos, nos la trajiste, que la vimos, que estábamos mirando esa forma de invertir, ¿no? Con district miners, cuando están, digamos, esas empresas que nadie pues da nada por ellas y que en cambio, pues bueno, veías lo que de alguna forma el mercado no estaba reconociendo y que hemos visto como una empresa, pues como puse, ¿no? En el título de la entrevista, resurgió realmente de las cenizas porque su cotización estuvo parada durante unas semanas. Ah, y ahora vemos una empresa en una situación completamente diferente, pero que en cambio
puede que en ese momento, donde su cotización se ha multiplicado por 4, donde tiene unos assets que sobre el papel pues pueden ser interesantes, pues la situación ya de la empresa no tiene esa misma capacidad de re-rate que sí que lo tenía, ¿no? Y por lo tanto, creo que también es importante poder acercar y poder explicar a la gente, pues, este tipo de situaciones, porque normalmente lo que vemos en muchos programas son tesis de empresas que se van a ir a la luna, de que todo el por qué sí uno tiene que invertir, pero desde este humilde podcast siempre creemos de que lo importante es poder discernir, ¿no? Y en tanto entender cuándo se debe como cuándo no se debe, y en este caso, pues, por qué de alguna forma no, y poder aprender de ello para poderlo aplicar a futuro en otras situaciones. Exacto, no siempre el resultado del análisis tiene que ser que algo es invertible, ¿no? Mm. Y de hecho es paradójico que hace un año que estaba peor la compañía realmente en cuanto a balance, dijimos que sí, que era un buen momento, y ahora decimos que no, pero ya habéis visto cuáles son los motivos. Mm. Perfecto, pues creo que lo dejaremos aquí. Recordar a todo el mundo que esté interesado pues a aprender, a ver los proyectos como lo estamos hablando con Javi, pues que revise el enlace del curso de inversión en materias primas de los locos de Wall Street, que lo verá en la descripción. Y nada, muy agradecido, Javi, como siempre, para poder compartir, digamos, tu forma de ver las inversiones. Y seguimos, nos vemos en el curso. Gracias, un placer haber estado aquí y nos vemos en el curso. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.